Acá estamos. Bueno, Muy bien, Un segundito. Nico, Muy ¿estamos? buen Sí. día a todos. Buen día. buenos días. Buen día. Mm. Hola, buenos días a todos. Buen día, buen día. Muy Hola, buenos buen día. Buen días. Dale. A ver. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la primera de dos charlas del curso sobre genocidio, ¿sí? Ujú. Eh, la exposición se va a dividir en dos partes y después podemos abrir a preguntas. Primero, a ver, perdón. Primero, Cristian González Ruiz expondrá y luego Javier Ruiz, que los tenemos desde La Haya de los Países Bajos. Hago un breve resumen del currículum de Cristian González para luego darle la palabra. Eh, es profesional visitante en la defensa ante la Corte Penal Internacional, magíster avanzado en Derecho Internacional Público especializado en Derecho Penal Internacional de la Universidad de Leiden y maestro en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Es abogado con experiencia en litigio penal estratégico ante el Tribunal Nacional e Internacional. ¿Sí? Eh, Quiero agradecer la presencia también del doctor Daniel Adler, que está con nosotros. Y bueno, Cristian, buenos días y te doy la palabra. Bien, muchas gracias a todos. Antes que nada, agradecerles por la invitación. Es un privilegio para mí estar acá compartiendo este espacio con, no solo con ustedes, sino también con todos los estudiantes. Y comencemos entonces con el derecho del genocidio. Antes de comenzar con esta exposición, quiero dejar muy claro que, antes que nada, esas son mis opiniones personales, no son opiniones institucionales, por supuesto. Y en segundo lugar, esta exposición se va a configurar como una exposición básica. Vamos a introducir al derecho del genocidio. Si queremos ir dentro de más circunstancias más complejas o nociones que a los estudiantes les interesen, podemos hacerlo durante el espacio de las preguntas, pero esta exposición va a ser meramente introductoria a todo el compendio que significa la ley del genocidio. Entonces, para comenzar, quiero ponerles a todos hacerles un recuento histórico de dónde viene el crimen de genocidio. El genocidio fue denominado por mucho tiempo un crimen sin nombre. Si bien es cierto que del crimen de genocidio estamos hablando desde inicios, mediados del siglo XX, por ejemplo, hay gente que habla del genocidio armenio en el Imperio Otomano, lo cierto es que históricamente hay circunstancias que se pudieron haber catalogado como crimen de genocidio, pero la definición legal de genocidio como tal no viene sino hasta 1944 con Rafael Lemkin en su libro que se llamó El dominio del eje en la Europa ocupada. Ese libro lo prepara Lemkin para las potencias aliadas para conseguir y preparar futuras persecuciones penales en contra de los máximos responsables del Holocausto. ¿Sí? ¿De dónde viene esta idea de Lemkin? Bueno, Lemkin construyó la palabra genocidio a partir de las raíces geno, que significa gente o pueblo en griego, y cadere, asesinar. Entonces, lo que es el homicidio a la persona humana es el genocidio al grupo de personas. ¿Qué pasa? Lenkin comienza a moverse en la escena internacional y comienza a pensar cuál va a ser el futuro. En los juicios de Nuremberg, los famosos juicios de Nuremberg 1946, el crimen de genocidio hizo parte de uno de los cargos. Muy interesante, lo incluyeron como un crimen de guerra. Entonces, primera noción, genocidio como crimen de guerra. Pero en la sentencia, los jueces no se refirieron al genocidio como tal. Vieron que probablemente era más fácil condenar a una persona por crímenes de guerra que ya estaban claramente establecidos desde antes, que hacerlo por un nuevo crimen que hasta ahora estaba naciendo como concepto legal. También en 1943, la Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 96.1,
declara el genocidio como un crimen internacional. Pero esa resolución de la Asamblea General no define el crimen. La definición del crimen ya llega mucho después, con mucho después digo 2 años después, es decir, ya se habían acabado los juicios de Nuremberg, al menos el inicial, con la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio, que es nuestra herramienta básica y lo que va a guiar nuestra discusión sobre el concepto legal de genocidio, y esta llega en 1948. De ahí en adelante, todos los desarrollos que hay sobre el crimen de genocidio vienen de la Comisión de Derecho Internacional, vienen de los tribunales ad hoc y de la doctrina sobre todo, porque actualmente la Corte Penal Internacional no tiene ningún caso de genocidio, como lo veremos más adelante. Una vez hecho entonces este recuento histórico, vamos a la definición del crimen. Entonces, ¿qué es el crimen de genocidio? Y la definición es tan compleja que no ha cambiado. Y los estados no se han animado a cambiar esa definición. Es la misma si uno se va al artículo 2 de la Convención del Genocidio, al artículo 4 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, o al artículo 2 del Estatuto del Tribunal de Yugoslavia. Es lo mismo que incluso está en el artículo 6 del Estatuto de Roma. Y la quiero citar para ponerlas en contexto a todos. Entonces, ¿qué es el genocidio? Y cito artículo 2 de la Convención. En la presente convención se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. A. La matanza de los miembros del grupo. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. O E. Traslado por fuerza de niños de un grupo al otro. Entonces, de esta definición muy sencilla y muy corta a priori, se vienen los elementos que la doctrina ha identificado para la configuración del mismo, que son actus reus, es decir, lo que en doctrina greco-romana normalmente asociamos con los elementos objetivos del tipo, los actos que se trasladan a la realidad externa, es decir, la matanza de los miembros del grupo, la lesión a la integridad física mental. Se tiene que configurar eso en el mundo objetivo. B, hay un requerimiento de mens rea, es decir, el perpetrador del crimen concibe la realización de estas conductas que está cometiendo. Tres, tercera doctrina, y es contra el grupo protegido. Y eso es una diferencia fundamental del crimen de genocidio con otros crímenes, por ejemplo, el crimen lesa humanidad, de persecución. Supongo que eso ya es un tema que hemos abordado anterioridad en la cátedra, pero el crimen de genocidio, tal como está compuesto en el derecho internacional, solo se puede configurar en contra de grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos. Puede ser que las definiciones nacionales del crimen lo cambien. Por ejemplo, en Colombia, genocidio también se entiende como un grupo protegido, el grupo político. Entiendo, según nuestras conversaciones, que en Argentina es igual. Pero bajo el derecho internacional, estos son nuestros 4 grupos sobre los cuales se puede configurar el crimen. ¿Por qué son esos 4 grupos? La idea, la ratio las personas que elaboraron la Convención de Genocidio era proteger la permanencia del grupo. Es decir, estos son criterios que no se pueden cambiar o son muy difícilmente cambiables a lo largo de la vida de una persona. Entonces, como se quiere proteger la integridad del grupo y la permanencia del mismo, solamente fueron estos 4 criterios los que fueron protegidos. Hubo discusiones, por ejemplo, frente al genocidio cultural, frente al genocidio político. Como dato curioso, la Unión Soviética se opuso férreamente a que los grupos políticos fueran considerados como grupos protegidos bajo la Convención del Genocidio. Probablemente los soviéticos durante esa época no les interesaba que la oposición política fuera considerada como un grupo protegido de esta convención. Y hay un cuarto criterio que hace especialmente complejo el crimen de genocidio, y este es el dolo especial. Y para hablar del dolo especial, quiero volver a citar el artículo 2 que define el genocidio, porque dice: se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, y hago énfasis, perpetrados con la intención de destruir
total o parcialmente al grupo protegido. Es decir, estos actos, los actos que les leí, la matanza, la lesión, etcétera, se tienen que perpetrar no solo sabiendo que se están matando o lesionando a los grupos, sino también con esta intención de destruir total o parcialmente al grupo protegido. Y eso es lo que se le llama dolo specialis, dolo especial, en inglés special intent. Y acá quiero ir a más profundidad sobre este contexto. ¿Qué es el dolus specialis? Y les traigo la imagen de Eichmann. Eichmann, por supuesto que es todo un caso separado, pero Eichmann fue una de las defensas que puso Eichmann en su juicio en Jerusalén, fue que él no tenía dolo especial contra la población judía. Una de las defensas que él dijo es, yo no quería destruir total o parcialmente ese grupo. Entonces, yo sabía que los estaban matando, yo sabía que los estaba lesionando, pero yo no lo hacía con la intención de destruir el grupo. Y esa es la diferencia fundamental. Crimen de genocidio frente a otros crímenes. A Yesu, un caso ante el Tribunal Penal Internacional para para Ruanda, perdón. La sala de juicio lo definió y dijo que es imposible, casi imposible de probar, porque es un elemento mental adicional, ¿sí? Kristich, en el Tribunal para la antigua Yugoslavia, nos aclaró y nos dijo, el genocidio no es un juego de números. ¿A qué se refería la sala de Kristich cuando decía esto? No se requiere 500, 1000, 2000, 5000, 100.000, 1.000.000 de personas lesionadas, muertas, transferidas, para constituir la existencia de este dolo especial. Esta es una circunstancia que se tiene que elaborar de caso a caso. Por ejemplo, la matanza de líderes comunales, su secuestro, su eliminación de la comunidad, puede ser un elemento indicativo de la existencia de este dolo especial de querer acabar con el grupo. Después en la Corte Internacional de Justicia, y lo vamos a ver más adelante, cómo la responsabilidad del Estado, la responsabilidad penal individual se articulan, pero en el caso de Bosnia contra Serbia, en un diferendo que tenía que ver con la interpretación de la Convención del Genocidio, la Corte aclaró que el genocidio y el dolo especial no solo se aplica a toda la población, sino a parte de la población. Y ellos fueron, por ejemplo, la masacre de Srebrenica, que fue catalogado tanto por el Tribunal de Yugoslavia como por la Corte Internacional de Justicia como un genocidio. ¿Por qué? Porque no se requiere acabar o no se requiere querer acabar con toda la población en general. Es decir, yo no necesito acabar con todos los colombianos en el mundo para que exista genocidio. Yo no quiero necesariamente, no necesito querer eso para que se configure el dolo especial, pero sí puedo tener dolo especial genocida si yo quiero acabar, no sé, con todos los colombianos en Mar del Plata, que es un grupo mucho más definido, es un grupo mucho más cercano. Y el intento genocida se puede configurar en ambos casos de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia. Ahora, eso no es pacífico en la doctrina. Por ejemplo, hay teorías que confirman la objetividad o la subjetividad del dolo especial. ¿Cómo se evalúa el dolo especial? Lo evalúo bajo las circunstancias que yo veo, por ejemplo, bajo el elemento de una política externa que se ve claramente, o lo evalúo desde la perspectiva del individuo. Sobre este tema, la sala de Jelicic elabora toda una teoría acerca del loco genocida. Y la teoría del loco genocida, son palabras muy sueltas, pero lo que dijo la sala en ese momento fue que una persona, aún actuando sola, lo que hoy en día en la lucha del terrorismo, contra el terrorismo, por ejemplo, se le llama el lobo solitario, puede tener intento genocida. Es decir, no se necesita que haya una política sistemática, generalizada para que se configure el doble especial. Basta con que el individuo en su percepción quiera terminar, destruir parcial, totalmente al grupo protegido para que así sea. Basta que la mera configuración mental del individuo lo conciba de esa forma, conciba a sus víctimas como un grupo diferente para que se configure este dolo especial.
Entonces, recapitulando, vimos la historia del derecho del genocidio, los elementos, actus reus, mens rea, grupo protegido, dolo especial. Vemos los elementos de este dolo especial y qué lo puede configurar. Si también consideramos que probatoriamente es complejo establecer en un tribunal de derecho el estado mental de una persona al momento de cometer un crimen. Y ahora vamos a ver entonces la interrelación entre la responsabilidad penal individual y la responsabilidad penal del Estado. ¿Por qué? Porque por el crimen de genocidio ha pasado y probablemente pase en el futuro que estos dos regímenes diferentes de responsabilidad individual van a converger e incluso podrían conflictuar. Entonces, en primer lugar, vale la pena decir que, claro, es una clase enfocada al derecho penal internacional, pero el derecho penal internacional sanciona individuos, individuos por la comisión de crímenes internacionales. El régimen de responsabilidad internacional del Estado es un régimen que es civil en naturaleza, donde el Estado entra a responder por los daños que propiera a otro Estado normalmente, por las actuaciones de los agentes, de sus agentes en verdad. E incluso, y esto a mí es un tema que me parece muy interesante, la doctrina de la Corte Internacional de Justicia ha desarrollado lo que se llama la responsabilidad estatal agravada. Entonces, la responsabilidad estatal agravada son situaciones que ocurren cuando hay temas que son tan horrendos, de acuerdo con la Corte, que necesita un criterio más alto de prueba para establecer la responsabilidad del Estado y normalmente en los casos en los que la ha aplicado son casos de responsabilidad por crímenes internacionales. Entonces, en los casos de Bosnia contra Serbia, Croacia contra Serbia, de la Corte Internacional de Justicia, teníamos una situación donde acá en La Haya, en una corte, estaban teniendo un juicio en contra del Estado serbio, mientras a 5 cuadras, Javier, vas a ver muy bien dónde están los tribunales, a 5 cuadras estaban juzgando los máximos responsables individualmente. El Estado y el individuo juzgados paralelamente bajo regímenes diferentes de responsabilidad, bajo los mismos cargos. Un tema interesante que pasó en estos casos en concreto, el de Croacia y el de Bosnia, es que la Corte Internacional de Justicia toma las conclusiones fácticas, probatorias, que hizo el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia para establecer sus propios hechos. Es decir, la Corte Internacional de Justicia no tuvo que ver si más allá de toda duda razonable fue establecida la existencia del crimen de genocidio en Srebrenica, para establecer que un genocidio en efecto fue cometido en Srebrenica y que el Estado serbio podría ser responsable sobre este crimen. Y esto es un tema que vamos a seguir viendo en el futuro. Actualmente tenemos en la Corte Internacional de Justicia 4 casos acerca de la Convención del Genocidio, Gambia, Myanmar, Ucrania, Rusia, que es aparte un caso interesantísimo porque es un caso de difamación, Sudáfrica contra Israel, que es probablemente el más sonado, y Nicaragua frente a Alemania. En el futuro, valdrá la pena pensar si lo que haga la Corte Penal Internacional o si lo que haga otro tribunal que pueda llegar a surgir en el futuro o tribunales bajo jurisdicción universal, las conclusiones fácticas que han hecho tribunales bajo jurisdicción universal, puedan llegar a influenciar también las decisiones que la Corte Internacional de Justicia pueda tomar al respecto de la existencia del crimen de genocidio. Justamente sobre la jurisdicción sobre el crimen de genocidio, quiero traerles el artículo 6 de la Convención, que dice que las personas acusadas de genocidio, estoy citando, o cualquiera de los actos enumerados, serán juzgadas por un tribunal competente en el Estado cuyo territorio el acto fue cometido o ante la Corte Penal Internacional que sea competente respecto de las partes contratantes que hayan reconocido la jurisdicción. Acá hay un par de temas supremamente interesantes y es primero, quiere decir entonces que sobre la Convención del Genocidio y sobre los actos de genocidio hay una jurisdicción primaria del Estado territorial. Eso es lo que pareciera indicar la Convención del Genocidio. Pero la segunda parte es que nos habla de una Corte Penal Internacional competente. ¿Cuál es esa Corte Penal Internacional competente?
Estamos hablando de 1948, donde la Corte Penal Internacional que conocemos ahora era un escenario muy lejano, difícil de imaginar en ese momento. Pueden haber, por ejemplo, tribunales ad hoc sobre el crimen de genocidio, lo sabido. Segundo, el tema muy interesante de la prohibición del genocidio como ius cogens, es decir, todos los estados están en la obligación de prevenir y sancionar el genocidio. Esto, por ejemplo, podría abrir la puerta para casos de jurisdicción universal que no requiera esta jurisdicción primaria del Estado territorial, ni siquiera la intervención de la Corte Penal Internacional competente. El Estado que quiera juzgar y sancionar el genocidio lo podría hacer legítimamente, alegando que está sencillamente cumpliendo con las obligaciones que contrajo en la Convención del Genocidio, pero también las obligaciones frente al Ius Cogens. Ya para concluir estos breves 20 minutos que tuvimos para hablar sobre el crimen de genocidio, quiero traerles un poco de la perspectiva de lo que se viene, qué se viene al respecto del crimen de genocidio. Y les hablo de la Corte Penal Internacional porque actualmente no tenemos casos por genocidio ante la Corte. No hay construcciones de casos de genocidio ante la Corte. Lo único que tenemos en este momento es la orden de arresto en contra de Omar al-Bashir en la situación de Sudán. Esa orden de arresto no se ha materializado. No hay confirmaciones de cargos en referentes al crimen de genocidio, mucho menos hay juicios ni apelaciones. La Corte Penal Internacional aún tiene que construir sus propias deducciones sobre el crimen. Podemos decir ya sobre la actitud de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte que la Corte es más bien conservadora y restringente sobre los criterios del genocidio. Por ejemplo, frente al dolo especial, la Corte dice que un elemento indicativo es el tema de la política y la política que uno podría decir son similares a los criterios sistemáticos y generalizados de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿cómo va a ser la Corte para diferenciar el crimen de genocidio y de lesa humanidad? Va a ser interesante. Tercero, el tema de la dificultad probatoria del elemento subjetivo, como les decía, la misma Cámara Nakayesu lo reconoció. Hay un tema también que es fundamental, y esto es fundamental para enlazar con el tema siguiente, el tema de víctimas, es la función expresivista del crimen de genocidio. Y es que el derecho penal internacional tiene una función de mostrarle a la comunidad internacional cuáles son los valores que protege y qué es lo que está buscando sancionar el orden público internacional. Si la Corte en el futuro por la razón que sea dificultades probatorias, sean dificultades jurídicas, decide no juzgar un caso por genocidio, esto puede mandar un mensaje a la comunidad internacional de decir, ok, yo no estoy dispuesto a sancionar este crimen. Y también que puede crear una disatisfacción en las víctimas, que ven como su clamor para que los máximos perpetradores sean condenados por el crimen de crímenes pueden verse disatisfechos al ver que sus condenas son por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que si bien no tienen una jerarquía bajo el derecho penal internacional, puede ser sin duda un factor que les altere en su proceso de restauración y reintegración a la sociedad una vez acabado el escenario de violencia masiva en los cuales se da el genocidio. Con esta breve introducción al crimen, yo quiero darle la palabra al doctor Ruiz y muchas gracias. Espero atentamente sus preguntas. Muy bueno, muy bueno. A ver. Bueno, primero, antes que nada, Javier, déjame que te presente. eh, Así, bueno, Javier es un amigo de la casa. El cuatrimestre pasado, a principio de año, estuvo de manera presencial. Ahora que todo la virtualidad, estuvo de manera presencial dando clases en la Facu. Un placer, la verdad. Brevemente, menciono tu currículum, Javier, y te doy la palabra, ¿sí? Perfecto. Eh, Javier Ruiz es abogado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, recibido en la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en Derecho Internacional Público en el Instituto Asser y la Universidad de Leiden y Groningen. Especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Academia Roosevelt
de Middelburg y la Universidad de Utrecht, del Reino de los Países Bajos. Es especialista avanzado en Derecho Internacional y Conflictos en el programa de Máster y Estudios Internacionales de la Universidad de Valencia, de España. Es especialista en Derecho Penal Internacional y Derecho Comparado Internacional y participó del programa de Derecho Penal Internacional y Terrorismo. Es diplomado en el programa de estudios avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University, Washington College of Law. Es experto en Derecho de Víctimas y Derecho Penal Internacional por la Cátedra de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Oxford y es consejero de Víctimas y de la Defensa de la Corte Penal Internacional, miembro de la Asociación de Abogados de la Corte Penal Internacional, miembro del Grupo de Trabajo de Ecocidio y Crímenes Ambientales Internacionales. Javier, un placer tenerte acá eh, con nosotros. Te doy la palabra para tu exposición. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias también a Cristian por la exposición previa. Directamente lo engancho como esa expresión de la comunidad internacional y las víctimas como forma de esa función expresivista, ¿no? Que estaba mencionando Cristian cuando estaba hablando del genocidio. Vamos a arrancar a hablar un poquito de víctimas, pero antes vamos a hablar un poquito del Estatuto de Roma y el procedimiento, unos 7 minutitos, 8 minutitos, para después insertar ahí la participación de víctimas y todo ello. Bueno, el Estatuto de Roma como un instrumento flexible para la protección de derechos humanos. Sabemos que hablamos todo del Estatuto de Roma, pero siempre hablamos del Estatuto de Roma, de las reglas de procedimiento y evidencia, las regulaciones de la Corte, esto es el sistema de Roma. Tenemos un instrumento flexible para la protección de derechos humanos, derecho internacional de derechos humanos, esto es, está abierto a la ratificación de la firma, por eso es abierto a todos los procesos, se dice, abierto a la ratificación con la firma, ¿no? Fácil de hacerlo para los estados, de hecho últimamente hemos tenido el ingreso y la firma, la ratificación por parte de Ucrania, con ciertas particularidades que después vamos a mencionar, y también la de Líbano, perdón, que por estos días también anda con unos temas en la frontera con Israel y con la misión de Naciones Unidas de Paz, y también Líbano ha ratificado el Estatuto de Roma solamente para los crímenes cometidos luego del 8 de octubre del año pasado, lo cual implica el grado de flexibilidad y que es un estatuto y es un sistema hiperflexible. De hecho, hizo uso de una cláusula que se llama opt-out, entonces ingresar al sistema de Roma por determinados delitos y cuestiones y luego puede salir. Luego mencionamos como características el artículo 16, cuando a través del Consejo de Seguridad de la ONU puede suspender una investigación según el capítulo 7 de la Carta de la ONU, entonces actos en caso de amenazas a la paz. El artículo 17, el principio de complementariedad, esto es el principio pilar del Tratado de Roma, esto es la Corte Penal va a actuar cuando el Estado no puede o no quiere actuar. Primero se le da una prioridad al fuero doméstico, primero, y luego actúa la Corte Penal Internacional. Como tercera característica de este sistema, la cláusula de intereses de justicia, el artículo 53, son los criterios discrecionales que tiene la oficina del fiscal, oficina porque no es una fiscalía unipersonal, es una fiscalía que es colegiada, y el fiscal puede suspender, no iniciar o suspender, teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de la víctima, y si estos no redundan en intereses de justicia, puede suspender una investigación. Y también el principio de selectividad, controvertido en muchos casos. La selectividad se refiere a la selectividad de casos, en cómo la Corte determina en qué casos ejercer el jus persequendi y en cuáles no, lo cual implica seguir ciertos parámetros, ¿no? Parámetros de coherencia, de imparcialidad, representativo. Una parte dice que está bien, la coherencia, la imparcialidad. Algunos pensamos que la fiscalía es independiente, no son imparciales y que los jueces son imparciales. Y respecto de la selectividad, lo que hay que decir, hay que destacar, lo único que tenemos en cuanto a los criterios es un documento del año 2016 sobre la OTP Policy Selection y la priorización de casos, ¿no? Así que esto en cuanto a unos caracteres principales del Estatuto de Roma. Vamos
al proceso, a las víctimas y el procedimiento penal en sí, em, tenemos que hablar de el inicio de la investigación. Vamos a mencionar un poquito brevemente el procedimiento para ver dónde vamos a ubicar a las víctimas. Es un proceso que se inicia por la remisión que haga un Estado parte, ¿no? La remisión que haga un Estado parte del Estatuto de Roma. Se inicia, por ejemplo, el caso de Venezuela en 2018, lo cual hicieron 4 estados, la remisión del caso. También lo puede hacer el Consejo de Seguridad de la ONU, la remisión del caso, como lo hizo Darfur Sudán en el 2005-2006, mayo de 2005, perdón. Y también lo puede iniciar el fiscal de oficio, ¿eh? En este caso, una sala especializada de la Corte debe evaluar la situación y la decisión, ¿no? Y tiene que ser autorizado por la sala de cuestiones preliminares. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de Ucrania, ¿no? Eh, sí. Luego de la iniciativa, mencionamos como punto 2 el inicio de la investigación. Para el inicio de la investigación, el fiscal de la Corte revisa si la causa es admisible o no. Esto conforme a los artículo 18 sobre las cuestiones de admisibilidad, mejor dicho, el 18 sobre las diligencias de admisibilidad y el 17 sobre las cuestiones de admisibilidad. Esto es, si es alguno de los crímenes de competencia de la Corte, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio ¿eh? Y agresión. Como lo señalo ahí, debe haber fundamento razonable para proceder a la investigación del caso. Recuerdo cuando era estudiante en la Universidad de Mar del Plata, se hablaba de los elementos suficientes, elementos de convicción, semiplena prueba. Bueno, aquí las palabras claves son reasonable grounds, base razonable, ¿no? Para la apertura de un caso. Y en esta etapa es la etapa donde se pueden hacer visitas a territorios de un Estado, realizar interrogatorios, autorizar a un abogado que pueda defender a un investigado. Por ejemplo, podemos mencionar la visita que hizo la Fiscalía a fines de enero de este año, al cross-border de Rafah, en el conflicto de Israel y Palestina, por ejemplo, por poner un ejemplo más actual, ¿no? Luego llegamos a la audiencia de confirmación, ¿no? Luego de que se procede a la apertura de la investigación, eh, se pasa a la admisibilidad, llegamos a lo que es la audiencia de confirmación de cargos. Esto es una audiencia con arreglo del artículo 60-61, en los cuales se pueden confirmar los cargos con la presencia de todos los intervinientes. Fiscalía, imputado, defensor y, por supuesto, las víctimas. Se puede celebrar sin que el procesado se encuentre presente, o en el caso yo puse que haya huido. ¿eh? Eh, de hecho, por estos días se está hablando y se va a celebrar, bueno, recién está en la etapa de designación de abogados, en el caso de Joseph Kony, en el caso de Uganda, uno de los primeros casos del tribunal de hace unos 18 años, un poquito más, 20 años, en el cual se está por celebrar, se tuvo la iniciativa de celebrar el juicio en ausencia, no solamente para marcar un derrotero de casos que ya casi no tienen sentido, sí por una cuestión de recursos, insisto, y sí si bien no está legislado, da la posibilidad que el abogado defensor pueda, o el cuerpo de abogados pueda defenderlo en ausencia. En esta audiencia de confirmación de cargos, se analiza toda la información disponible y se informan sobre las pruebas que se quieran presentar, ¿no? El artículo 60, manda acá, se habla de la información de cargos y son las primeras diligencias que se realizan. Luego, si se confirmaron los cargos, pasamos a la etapa de juicio. Esto es muy breve, si quieren después en preguntas explicamos un poquito más detenido, pero quiero llegar a víctimas. Por eso, en la etapa, luego, si confirmaron los cargos, con todas las partes presentes, se da la posibilidad al acusado de declararse culpable o inocente, y acá es donde las víctimas pueden expresar opiniones y observaciones. Entonces, empieza la participación de víctimas, que si bien las estoy mencionando en etapa de juicio, una víctima perfectamente puede empezar a participar en situación preliminar, no necesariamente en investigación. Y si no lo hizo en situación de examen preliminar, puede hacerlo en investigación o en etapa de juicio, perfectamente. Se practican las pruebas, se interrogan testigos, se presentan documentos, grabaciones, juicio público. También se da la posibilidad de realizar ciertas medidas a puertas cerradas. De hecho, en algunas audiencias, en ciertos momentos, cuando hay información confidencial, cuando
todo en aras de la protección de las víctimas y testigos y en aras de la información confidencial, tanto que puede estar en poder del tribunal o tanto en poder que puede estar en poder de alguna de las partes que se presenten, ¿no? Em, Luego pasamos, bueno, luego eh, tenemos el juicio y acá tenemos el fallo. En el globito 5 dice el fallo, que puede ser condenatorio, puede ser absolutorio. Se fija una pena que no puede exceder los 30 años. ¿M? Y se establece, y acá viene una de las, primero era la presentación de las observaciones y la presentación este, de las preocupaciones, dice, view and concerns de las víctimas. Y segundo, la segunda es cuando, acá en el fallo, cuando una vez que se establece la pena o la absolución, se establece todo lo relativo a la reparación de víctimas. ¿M? Sabemos que si llega a haber una pena de cumplimiento de condena, hay una serie de países donde el tribunal tiene, la Corte Penal Internacional tiene acuerdos con ciertos estados para la ejecución de las sentencias. Y como punto 6 pusimos la apelación del fallo, esto es, se puede apelar por el condenado o por la fiscalía, tanto por vicios del procedimiento, por error de derecho o de derecho, ¿no? El artículo 82 es claro cuando menciona cualquiera de las partes, ¿no? Se puede aplicar la teoría de la excausabilidad del error, se pueden aplicar las reglas de exclusión probatoria, ¿no? Em, Después puse, la privación de la libertad continúa hasta que se decida, esto es, los efectos de la apelación siempre son con efecto no suspensivo, y el fallo se puede revisar si hay nuevas pruebas o se descubre alguna falsedad probatoria, ¿no? El 82, en ese caso, el artículo 82, inciso 4, menciona que el representante legal de víctimas o de los afectados en una sentencia, en virtud del artículo 75, que es el artículo de las reparaciones, pueden apelar también, conforme las reglas de procedimiento y las reglas de prueba. Y luego llegamos al derecho de las víctimas. El derecho de las víctimas, digamos, hay ciertas razones, creo que el logro más importante del, del Tratado de Roma fue haber puesto a las víctimas en una participación, digamos, como actor principal y nada dependiendo ni como víctimas ni puestas en el proceso como una formalidad. Las víctimas esperan un proceso cuidadoso, esperan un proceso transparente, esperan un proceso eficaz y hay una multitud de razones para que las víctimas reclamen, más allá de sus reparaciones, el derecho a la verdad. Y es a esto donde apunta este sistema cuando hablamos de derechos de víctimas en la Corte Penal Internacional, ¿no? También hay una serie de medidas que el Tratado de Roma vino a traernos para implementar todo esto que estamos mencionando, ¿no? Tenemos derecho a participación en los procedimientos, lo dijimos. Mm, Hay tres derechos. Uno es el derecho de presentar observaciones y opiniones por el 68, inciso 3 del Estatuto. Otro es el derecho a ser beneficiarios de las llamadas medidas de protección por el 68, inciso 1. Y otro es el derecho a obtener las reparaciones del artículo 75. Mm, Siguiendo el razonamiento, tenemos que decir que eh, las medidas de protección son medidas para proteger la seguridad y el bienestar físico, psicológico y la dignidad de las personas, ¿no? Y sobre todo no solamente de las víctimas en sí, sino también de las víctimas de testigos. Esto es una reminiscencia que quedó del viejo artículo 22 del Estatuto para la ex Yugoslavia, ¿no? Que recordemos que tiene otra génesis, es un tratado que viene en una resolución del Consejo de Seguridad, ¿no? Con estas medidas de protección, la Corte, además de eso, tendrá en cuenta ciertos factores y eh, a ver, es una de las... Todos pensamos, cuando hablamos de víctimas, pensamos en la participación en la reparación, pero muchas víctimas lo que buscan primero y principal y de manera primordial son las medidas de protección. Vamos al estatus procesal de la víctima. El artículo 68 es claro. Primero vamos a decir que tenemos el 68, inciso 3 del Estatuto de Roma, y también tenemos que decir que la determinación de las salas con respecto a la calidad de una persona como víctima tienen únicamente efectos procesales. Esto es,
lo que diga la sala respecto a ciertas personas es lo que va a darle el basamento para que se puedan constituir en carácter de víctimas, ¿m? Más allá del artículo 68 que tenemos en pantalla. El 68 nos otorga los 4 elementos que constituyen la base normativa del estatus procesal de la víctima. Estos son la conveniencia, las opiniones y las observaciones, los intereses personales, y estos 3 elementos dependen que, primero, no perjudiquen los derechos del acusado, y que tampoco perjudiquen el debido proceso, el juicio justo y la imparcialidad del mismo, ¿no? Como todos elementos que deben ser probados, tiene que ser una persona física, tiene que ser un crimen de competencia de la Corte, tiene que haber sido efectivamente un daño sufrido y tiene que ser el daño como resultado de un crimen, ¿no? Así que esto es el artículo 68 nos concentra el estatus procesal de la víctima. Luego pasamos a los, no sé cómo estoy del tiempo, pasamos a los criterios básicos del ejercicio de la participación. Podemos mencionar los intereses personales de las víctimas, que pueden verse afectados por un procedimiento concreto. Como mencioné al principio de este tema, la sala respectiva considera la conveniencia de la participación de la víctima y la sala va a determinar la modalidad de la participación, ¿no? Siempre y cuando, como dije recién, no comprometa los derechos del acusado ni tampoco las garantías del debido proceso ni la imparcialidad. Vamos al derecho de la reparación de las víctimas en sí. El artículo 75 nos menciona que la Corte va a establecer principios aplicables a la reparación, incluidas, el artículo menciona la- la restitución de las cosas al estado anterior, entonces la restitutio in progreso, la compensación sustitutiva de la indemnización, y menciona también la sustitución, ¿no? También puede haber rehabilitación, la satisfacción de no, esto es posibilitar la averiguación de la verdad de lo ocurrido y las garantías de no repetición de los actos criminales que dan lugar a la presentación de la persona en calidad de víctima, ¿no? Mm, Vamos al número 10. Luego vamos a mencionar estos principios nuevos, más allá del artículo 75, desde el año hasta el año 2020 teníamos principios de reparaciones basados en un formato clásico, esto es víctima directa, víctima indirecta y víctima de comunidades afectadas. No lo había dicho en ningún caso así, lo habían mencionado solamente en el caso de Bosco Ntaganda, en un caso del Congo. Pero desde abril 21, con el caso de Dominic Ongwen, en el caso de un ex niño soldado que revestía la doble calidad de víctima y de perpetrator y de autor, fue condenado, en el caso de Dominic Ongwen, una persona de Uganda, fue condenado por delitos sexuales, entre otros crímenes contra la humanidad y eso. Eh, para algunos destacan algo que no es menos importante, que es un hito en términos de justicia de género, ya que se ha condenado a una persona por esclavitud sexual, por embarazo forzado y también por matrimonio forzado, algo que no viene en el Estatuto de Roma, sí está en el Estatuto de la Corte Especial de Sierra Leona y aún así se lo ha condenado por este cargo. Y en ese caso, en el caso de abril 21, arrancamos con los nuevos criterios de reparación de víctimas, los cuales, además de los clásicos, empiezan a hablar de la no sobrecompensación, la no overcompensation, menciona el fondo de asistencia a la víctima y menciona el acceso a la justicia. En cuanto a la no compensación, a la no sobrecompensación excesiva, ¿no? Menciona que las reparaciones no pueden enriquecer ni empobrecer a la víctima, sino reparar adecuadamente el daño. Y menciona el leading case, menciona el caso de la Corte Europea, el caso Piersac con Bélgica y el caso de la Corte Interamericana, de la Cantuta con Perú y Campo Algodonero, ¿no? También menciona que el mismo daño sufrido por las víctimas no se va a considerar como una indemnización, haciendo case law de un caso anterior, del Congo 3 de Jean Katanga, se hablaron de reparaciones.
Como objetivo, lo que señala que como objetivo de la reparación no es sancionar al condenado, sino reparar el daño causado a otros. Esto respecto de la no overcompensation. Después menciona el caso, el Fondo de Asistencia a la Víctima, esto es, eh, le está dando entidad a un instituto, una figura jurídica, y que, bueno, figura con el formato de una secretaría, de una oficina. Esto es el artículo 71 del Estatuto, la regla 98 de la regla de procedimiento y de prueba, y la resolución 6 de la Asamblea de Estados Partes, en beneficio de las víctimas de crímenes, así como de sus familias, ¿no? La creación del Fondo de Asistencia a la Víctima. También menciona que la Corte puede ordenar que la reparación sea entregada a través del Trust Fund for Victims en vez de ser directamente entregado a las víctimas. Y también, y sí lo menciona el fallo de Dominic Ongwen, menciona la reparación y la legitimación de las comunidades afectadas, como una variante de la víctima indirecta. Esto sí, sí que es novedoso. Y también la otra novedad es que las víctimas puedan presentarse a posteriori de las sentencias. Esto es acreditando su calidad tanto de víctima directa como indirecta. ¿Mm? Y luego tenemos el llamado acceso a la justicia, como tercera novedad, digamos, en términos de reparaciones de víctimas, que se haya mencionado el acceso a la justicia. ¿Mm? Esto es, destaca las normas de procedimiento del Estatuto de Roma, destaca el derecho al acceso a la justicia en un sentido muy amplio. Aquí podemos hablar de la obra de Cansado Trindade directamente, de todo esto. El derecho a recibir información sobre violaciones al derecho internacional de derechos humanos, el derecho a participar en actuaciones judiciales y a solicitar reparaciones también lo destaca. Mm, bueno, la obligación a la Corte de notificar a las víctimas la decisión de celebrar audiencia de confirmación de cargos, ¿no? Mm, Me pareció apropiado por dos temas más actuales y más que eh, íbamos a hablar también de genocidio en esta clase. Me pareció apropiado hablar un poquito de Ucrania y hablar un poquito de Israel, el caso de Palestina con Israel. Respecto de Ucrania, lo que podemos hablar es lo siguiente. Eh, el- el- Podemos hablar que el conflicto, la invasión de Rusia, de la Federación Rusa a Ucrania comenzó en febrero de 22, o podemos decir que fue corolario de una situación que se generó allá por la anexión de Crimea en el 2014. ¿No? Pero respecto del tema del caso de Ucrania, antes de pasar a mencionar el tema del registro de daños, Ucrania se creó en febrero del 23, se creó lo que se llama el ICPA, esto es el Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión para Ucrania, que funciona en el edificio de Eurojust, aquí en el Distrito Internacional. Y lo conforman, ese centro lo conforma Eurojust, la Red Judicial de Cooperación Europea, 5 estados bálticos y la Comisión Europea, ¿no? Se formó en febrero 23 y empezó a funcionar en julio 23, el año pasado. Ese centro, básicamente, la función primordial es, trabajan en la recolección de pruebas y en la preservación de las pruebas. ¿Para qué? Para cuando se instituya el Tribunal Especial para la Agresión, mejor dicho, Tribunal Internacional para Agresión de Ucrania, porque, como sabemos, el artículo 27 del Estatuto de Roma fulmina la inmunidad de los jefes de Estados y haciendo la distinción respecto de inmunidad funcional e inmunidad de cargo. Respecto de qué es lo que pasa, eh, a los jefes de Estado en este caso, sabemos que damos por hecho que todos conocen que tenemos, está la orden librada por la oficina del fiscal respecto de Putin, del jefe de Estado de la Federación Rusa, y también 3 militares más. Y respecto a esto, lo que tenemos que evitar es, si la Corte Penal Internacional, más allá que libró la orden de captura con respecto al jefe de Estado de Putin, el derecho penal ucraniano, el derecho constitucional ucraniano, perdón, no permite que haya una transposición y no permite que sea juzgado por las características de la Corte Penal Internacional. Entonces, para ello, Ucrania, desde hace 2 años, está insistiendo en la creación. De hecho, bueno, ya está en ciernes, ya hay 2 proyectos respecto de los estatutos o de los reglamentos que van a llevar para juzgar los crímenes de guerra y sobre todo el delito de agresión, ¿no? Perpetrado por la Federación Rusa en perjuicio de Ucrania. Y
Bueno, y eso, por eso venía lo del ICPA, que es preparatorio del Tribunal Penal para la Agresión de Rusia. Entonces, mm, retomando el tema de víctimas, además de estos dos institutos, que ya uno ya está creado y el otro está por crearse, lo que ya está en funciones es el registro de daños y perjuicios para Ucrania, ¿no? Es un registro electrónico, tiene una oficina ya física y fue establecido por el Consejo de Europa. Es un registro de reclamación de daños, sería la traducción exacta. Yo puse daños y perjuicios, pero sería exactamente el registro de reclamación de daños. Y algunos piensan que se podrían pedir reparaciones de víctimas. Bueno, la mitad de la parte de la biblioteca dice que se podrían pedir reparaciones de víctimas en ese registro de daños. La mitad de la biblioteca dice que sí. La mitad de la biblioteca dice no. Para poder participar de ese registro de daños en carácter de víctima, tiene que haber sido parte de un proceso penal internacional, respetando todos los pasos del Estatuto de Roma o del derecho penal ucraniano en caso de haberse sido llevados a cabo allí. Después, una situación que no es menos controvertida es la reutilización de activos congelados como recursos de indemnización para las víctimas de crímenes de guerra. ¿Mm? ¿Podemos reutilizar activos congelados para indemnizar víctimas? Bueno, esa es la pregunta. La mitad de la gente dice que sí, la mitad de la gente dice que no. Como tercera, para complicarla, como tercera posición, hay muchos que hablan y muchos que hablan que le dan importancia a ciertos casos que se han abierto en la Unión Europea, sobre todo, en países ejerciendo la jurisdicción universal. La jurisdicción universal sabemos que es una jurisdicción contra los que prescinde de la nacionalidad de la víctima o la nacionalidad del autor y que persigue a los perpetradores de crímenes internacionales. Y bueno, a raíz de la cantidad de países, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, que están juzgando, ejerciendo esa jurisdicción, la, están juzgando terroristas o presuntos terroristas del ISIS, del Estado Islámico. Bueno, se han empezado a hacer reclamaciones también de Ucrania que están diseminados por todos los países de Europa, inclusive también creo que hay en Italia. Así que bueno, esa es otra variante más que agrega a complicar un poco más el panorama. Y luego mencioné las vías internacionales y regionales para reparar víctimas de crímenes de guerra en Ucrania, y que también, además de la Corte Penal Internacional, hay presentaciones en la Corte Europea. Bueno, y para terminar, porque ya el doctor Frenella me va a matar por el tiempo, em, respecto del conflicto actual del Medio Oriente. Dijimos que, que las víctimas pueden presentar observaciones, presentan sus views, presentan sus visiones, sus perspectivas, sus presentaciones, como observaciones, como víctimas, desde un examen preliminar, etapa de juicio o en cualquier etapa del proceso, siempre que sea admitido por la sala de cuestiones preliminares. Respecto del conflicto del Medio Oriente, lo que tenemos es, en este orden, primero hemos visto observaciones, presentaciones de víctimas de los dos, tanto de Palestina como de Israel. Hemos visto observaciones en carácter de amicus curiae que han realizado las víctimas. Hay observaciones que han realizado de la mano de varias ONG, en Redress, Human Rights Watch, Impunity Watch. El día 6 de agosto tenemos observaciones en carácter de amicus curiae. El 12 de agosto tenemos una presentación que hicieron las víctimas de Israel. Sí, las víctimas de Israel en la Corte Penal Internacional. ¿Israel es parte? No, no es parte de la Corte. Bueno, las víctimas se han presentado. Se llaman víctimas del 7 de octubre, opiniones y preocupaciones de intereses generales de las víctimas del 7 de octubre. Por mandato del 68.3. Hay que decirlo también que en la presentación de las víctimas también se oponen a la jurisdicción de la Corte, un contrasentido que hay ahí en una parte del escrito, es un escrito breve de 14 páginas, y también se oponen al pedido de las órdenes de arresto de la oficina del fiscal. Y menciona como fuente el derecho a acceso a la justicia. Y también tenemos el 16 de agosto pasado observaciones emitidas por la Oficina Pública del Consejo de Defensa, en las cuales refutan ciertos argumentos, pero los aceptan como víctimas. Así que eso es el estado actual en materia de víctimas del conflicto de Medio Oriente. Bueno, hasta aquí la exposición, me pasé unos 10 minutos más y quedamos abiertos a las preguntas. ¿Mm?
Muchas gracias, Javier. Ahí estamos. Bueno, ahora vamos a dar lugar a las preguntas de todos los participantes para los expositores, para Cristian González y para Javier Ruiz. Romina. Bueno, muy buen día en primer lugar. Muchísimas gracias a ambos por estas Vamos. excelentes exposiciones, han sido sumamente enriquecedoras. Así que bueno, vamos con las preguntas. La primera la realiza Claudia para Javier. ¿Cuáles serían los criterios de selectividad mencionados en el documento de 2016 para que intervenga la Corte Penal Internacional? El documento es un documento que tiene es este documento, es un Case Selection and Prioritization Cases. Es un documento del 2016 que está en la web, creo. Igualmente yo se lo voy a alcanzar a Fabio para que lo comparta. Menciona solamente tres: menciona coherencia, menciona la imparcialidad y menciona la gravedad de los crímenes. Nada más. Y en base a eso, lo que pasa que, en base, a ver, en base a, cuando sucede una situación de examen preliminar, luego viene el examen de admisibilidad, como lo mencioné. Entonces, tienen que tratarse de los crímenes de guerra, de lesa humanidad, crímenes de agresión. Entonces, si pasa el filtro de admisibilidad del 17, se hacen las diligencias preliminares del 18. En cuanto a testigos, se manda una misión, un equipo externo que vaya al terreno, al lugar y eso. Pero el punto es ese. El punto es que hay muchas críticas en cuanto ¿es suficiente esos tres criterios? Coherente, imparcial, representativo. Es decir, hay una cierta, muchos la critican porque dicen que hay una falta de equidad procesal y otros dicen que eh, a más falta de equidad procesal se reduce la posibilidad, primero, de la confianza en la institución, en el tribunal, y bueno, más allá que genera desconfianza, puede o acoger el caso o puede que no. Y ahora otra, y si profundizamos un poco más, vamos un poco más. El punto es este. eh, Vamos a juzgar solamente a, no sé, un ejemplo, en las Fuerzas Armadas de un país X. Vamos a juzgar solamente, ¿con qué criterio juzgamos solamente a los superiores y no a 2.000 personas? No podemos. No, es imposible. Pero bueno, por eso, bueno, eh, entran a juzgar cuestiones como responsabilidad de mando, responsabilidad del superior, modos de responsabilidad. Así que ese es el punto. Pero esa es por estos días se está discutiendo bastante la cuestión de la selectividad, tanto en la selectividad de casos como dentro de los casos, una vez que eligen, bueno, a quién dentro del caso, a quién se juzga. Ese es el punto. Mm. Muy amable, Javier, muchas No, gracias. muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, en este Perdón, caso para perdón, Cristian. ¿puedo hacer Sí, por supuesto, doctor, un por supuesto. comentario sobre esto? El tema de selectividad se vio claramente en la Argentina con el decreto 514/84 del presidente Alfonsín, Ujú. cuando tuvo que decidir, bueno, a quiénes se iba a juzgar. Imagínense que lo que se relata en el Nunca Más, la cantidad de víctimas que hubo en la Argentina, desde los años anteriores al 76, del 75, podemos decir, al 83, no eran perpetrados solamente por los comandantes. Sin embargo, bueno, hubo una política de selección en relación a los perpetradores y se jugó solamente a las tres primeras juntas de gobierno, a los nueve comandantes que habían estado a cargo de la... Luego vinieron otros juicios, pero al principio fue así. Bueno, es una larga historia, pero lo que Claro. quiero significar que los criterios de selección, y esto está muy bien relatado en un juicio de Carlos Nino, que estuvo en la comisión asesora, se llama Juicio del Mal Absoluto, y que, bueno, recomiendo la lectura porque ahí se narran las discusiones entre quienes asesoraban a Alfonsín para, bueno, qué criterios iban a utilizar, si se jugaba todo, no se jugaba a nadie, qué se hacía con la ley de autoamnistía, es decir, tuvo un problema muy serio Alfonsín cuando comenzó su gobierno porque justamente algo que distinguía la campaña del radicalismo en ese momento, a diferencia
de los otros partidos era, o de algunos otros partidos, era la promesa de juzgamiento de estos casos, ¿no? Así que bueno, quería simplemente complementar lo de Javier en este punto, en nuestro derecho vernáculo de ese momento, también hubo criterios de selección respecto a los crímenes, que bueno, que luego serían reputados crímenes de lesa humanidad. Ya Mm. pese a que el fiscal Estracera lo había anticipado en el alegato, ¿no? Simplemente quería agregar esto, Javier, discúlpame, ¿eh? No, está muy bien, Daniel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Adler, por su participación. Continuamos con la siguiente pregunta, en este caso para Cristian. Con el aumento de las tensiones étnicas y políticas en varias regiones del mundo, ¿cuáles son las señales actuales de advertencia que usted considera pueden indicar el riesgo de genocidio y cómo deberían responder los organismos internacionales? Wow. 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 Es una gran pregunta, ¿no? Muchas gracias. A ver, yo creo que quiero comenzar diciendo que genocidio no solo es el genocidio jurídico definido en la ley internacional, en el derecho penal internacional. El concepto genocidio también tiene una connotación política, una connotación sociológica, que no necesariamente se ajusta a la definición legal, que como les explicaba en la exposición es más bien restringida, ¿sí? Pero pasando de esto y hablando, y acá me quiero circunscribir únicamente a la definición legal de genocidio, hay un concepto clave que los tribunales han identificado y es el concepto de deshumanización. Ujú. Exacto. Sí, esa es un factor fundamental que se ha encontrado para concluir que existe una intención genocida o que existe en efecto un genocidio. Cuando se inician estas dinámicas de deshumanización del grupo protegido, esa es la señal de alarma más importante. ¿Sí? Entonces en Ruanda estaba la radio televisión de las Mil Colinas que transmitía y decía, tenemos que acabar y matar a todas las cucarachas. ¿Sí? Los tutsis no son más que cucarachas, ¿sí? Un poco lo mismo ocurrió en la antigua Yugoslavia, sigue el mismo ejemplo con la Alemania nazi. Entonces yo creo que el criterio más alarmante es el criterio de deshumanización del grupo opositor o del grupo protegido, ¿sí? Después de esas dinámicas, claro, uno puede ir pues, al Actus Reus, por ejemplo. Hay académicos que dicen que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio, no necesariamente porque se elimina físicamente el adversario, por ejemplo, las muertes de ciertos palestinos pueden estar justificadas como bajas en combate o incluso como daños colaterales. Entonces no ven la existencia de genocidio por ese lado, sino ven la existencia del genocidio, por ejemplo por sostener condiciones que no hacen sostenible la vida a largo plazo. Entonces, el hecho de que la franja de Gaza esté sitiada y que Israel controle el flujo de agua, de alimentos, de electricidad y medicinas, a largo plazo podría ocasionar el genocidio del pueblo palestino, ¿sí? Entonces, no hay un solo, el elemento de deshumanización es clave, pero más allá de eso, hay otros elementos que de acuerdo al caso concreto pueden ser alarmantes. Y frente a la segunda parte de la pregunta, ¿qué pueden hacer los organismos internacionales? Bueno, hay una respuesta jurídica y una respuesta política. La respuesta jurídica es que los organismos internacionales, en principio la Convención del Genocidio es una de las convenciones más ratificadas que existe, ¿sí? Casi todos los estados están obligados no solamente a sancionar, sino prevenir el crimen de genocidio, ¿sí? Y también hay autores que dicen el crimen de genocidio es jus cogens. Entonces no hay ninguna norma, otra, es un imperativo pues del orden público internacional. Entonces jurídicamente pareciera que los estados, comunidad internacional, organizaciones internacionales están obligados a prevenir y sancionar el crimen. Ahora, ¿están políticamente dispuestos a hacerlo? Es una pregunta que puede salir de pronto fuera del alcance de esta clase, pero sin duda legalmente la gran mayoría de los estados, no decir todos, están obligados a prevenir y sancionar el crimen y a actuar al respecto. ¿Cómo actuar? Eso también es otro problema, pero digamos, yo quiero dejar hasta ahí la respuesta a esa pregunta.
Excelente, Cristian, muchísimas gracias y me parece importantísimo esta conceptualización basada en la deshumanización, ¿no? De grupo protegido. Me parece fundamental ese foco. Para Javier ahora una nueva pregunta por parte de Daniel. ¿Las víctimas pueden intervenir en la etapa de investigación? ¿Tienen representación legal? Javier, estás muteado. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Sí. No solamente pueden intervenir en etapa de investigación, sino que si tendrían que haber intervenido en etapa de examen preliminar y no lo han hecho y solamente arrancan en etapa de investigación, pueden retrotraer ellos su propia tramita como si fuera un incidente del foro doméstico, ¿no? De un expediente principal y se retrotraen, eh, siguen participando en la etapa de investigación, pero pueden eh, hacer lo que tendrían que hacer, no sé, presentar actas de testigo, hacer la presentación de testigo, presentar interrogatorios, lo pueden hacer en etapa de investigación, cosas que han correspondido en una etapa anterior. Para ese caso no hay ningún problema. Claro que sí. Sí, Perfecto, Javier, muchas gracias. Una nueva pregunta, en este sí. caso por parte del doctor Moreira. Ah, muy Dentro bien. del criterio de gravedad para la selección de casos, ¿qué lugar ocupa el daño grave al ambiente? Wow, pregunta, es una pregunta que da para una clase, eso. En términos en términos de gravedad, a ver, hay tres principios generales que para la selección de casos tiene la Corte. Uno es la independencia, la imparcialidad y la objetividad, y otros tres criterios legales, jurisdicción, admisibilidad y los criterios discrecionales de la Fiscalía. En cuanto a la Case Selection Criteria, que es la gravedad del crimen, para esto hay un documento específico de la Oficina del Fiscal sobre los crímenes ambientales internacionales, así lo menciona. No menciona el ecocidio, menciona International Environmental Crimes. ¿Qué es esto? Es un documento en el cual también habla de priorización, todo eso. Ahora bien, se está esperando desde hace un año, pero más se está esperando ahora, quizás para la Asamblea de todas partes de este año, cerca de quizás los últimos 15 días de noviembre, quizás tengamos las nuevas directivas, porque todo el mundo está esperando un nuevo OTP Policy Paper sobre la selección de casos y priorization. ¿A qué viene esto? A que supuestamente no, los crímenes ambientales en Ucrania tienen que ser juzgados, los crímenes ambientales en Medio Oriente tienen que ser juzgados, en Palestina o Franja de Gaza, donde sea. Eh, hay varios reportes por todos lados, y son públicos en noticias y todo, que prácticamente hay ecocidios consumados. Y también hay otra cosa, lo que tenemos es eh, eh, papers académicos, por ejemplo, de la fiscal adjunta, en la cual ella menciona las técnicas legislativas para incluir, no menciona el ecocidio como palabra ecocidio, pero sí para buscar una figura que englobe los crímenes ambientales. Y sí hay papers académicos sobre, bueno, lo vamos a incluir como un nuevo, como un nuevo crimen de guerra, lo vamos a incluir como uno de los nuevos delitos, o vamos a ir por el lado de las nuevas legislaciones ambientales internacionales, vamos a seguir a Francia, vamos a seguir a Australia, vamos a seguir lo que nos dijo Vanuatu hace 2 semanas, vamos a seguir, o sea, o siguen las directivas nuevas. Bueno, ¿qué dicen esas leyes? Esas leyes no lo incorporemos dentro del Estatuto de Roma, no cambiemos nada ni agreguemos nada. Hagamos un anexo o una adenda. Bueno, eso es lo que mencionan algunos, pero hasta que no tengamos esas nuevas directivas de la Fiscalía, y sobre todo no se trata en la Asamblea de Estados Partes para ver en qué lugar se, se- se ubican, eso no lo podemos saber. Sí estamos seguros de que no vendrá con la palabra ecocidio, sí va a venir con crímenes ambientales internacionales, porque permite un overview mucho más, una perspectiva mucho más amplia y sobre todo va a ser un primer paso para los crímenes ambientales estricto sensu y después para incluir otros crímenes que vienen de la mano de ellos, como por ejemplo qué pasará con los crímenes económicos internacionales
esa categoría que mencionan muchos autores como los crímenes emergentes, esto es, crímenes internacionales que sin llegar a ser crímenes del Estatuto de Roma son transfronterizos o transnacionales, corrupción internacional, el money laundering, lavado de dinero, o sea, toda esa serie yo creo que también se está buscando una mecánica para después poder seguirla con con esos crímenes, Alberto. Así que más o menos viene por ahí. Ahora bien, crímenes ambientales internacionales no va a venir una hoja, ni va a venir un paquete donde se va a hablar de eh, víctimas en los crímenes ambientales, donde se va a hablar eh, bueno, primero se va a hablar de ecocidio, sobre la tremenda definición, el tremendo trabajo que hizo la Comisión de Expertos Internacionales allá por el 2021, con Stop Ecocide, Philip Sands y compañía en el Reino Unido. Y va a venir también con víctimas y derecho ambiental internacional, va a venir también con la protección de la Cultural Heritage, el patrimonio mundial de la humanidad, y la protección de los crímenes ambientales internacionales, o cómo afectan los crímenes ambientales al Cultural Heritage. Eh, Así que, entre otras cosas, va a venir con eso. Pero no esperemos solamente una definición de 3 renglones. Yo me espero un paquete y, y un formato de políticas a seguir con otras cosas. Muy buena la pregunta. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Javier. No, gracias, Rubén. Bueno, una nueva pregunta en este caso para Cristian. Muy bien. Cristian, ¿usted considera que los criterios para la configuración del crimen de genocidio están dados, perdón, en la situación actual que está ocurriendo en Gaza? Wow. Todas fáciles para... En Colombia le decimos a esta la pregunta del millón. Cristian, la pregunta de las preguntas para el crimen de los crímenes. Sí, 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 sí. ¿No? La pregunta es si bajo mi criterio hay genocidio en Gaza, sí o no. Am, la respuesta es depende. ¿Por qué? Primero, am, como abogado defensor, y esto sí es un tema desde la práctica nacional, quiero solamente sacar conclusiones basadas en pruebas, ¿ok? Y en el día de hoy, esto puede ser un tema para una nueva charla, una nueva conferencia sobre, por ejemplo, el elemento probatorio de los crímenes internacionales en la era de las redes sociales y de la difusión masiva, donde falsificar imágenes, falsificar información o transmitir información es tan sencillo, la mismidad de la prueba es muy fácil de perder. Entonces, la información que nosotros tenemos en este momento, si bien puede ser muy útil y tiene un potencial enorme, em, también tiene estas limitaciones muy grandes y es discernir lo que es cierto, lo que es no, lo que es parcialmente cierto y lo que es no, y lo que no lo es. Yo creo que finalmente la tipificación bajo el derecho penal internacional, si lo que pasa en Gaza es genocidio, no va a depender de los tribunales que lo van a juzgar. Ahora, dejando a un lado este criterio, am, es posible y de llegarse a corroborar toda la información que nos está llegando, es posible que haya genocidio, ¿sí? Yo compro esta teoría de que el genocidio no necesariamente se puede estar dando por las operaciones militares que se están llevando actualmente. Recordemos que las operaciones militares están en un contexto de lo que se llama el contexto de guerra urbana, que es un contexto de guerra que implica casi que necesariamente un montón de bajas colaterales para poder llegar a los objetivos militares. Bajo derecho internacional humanitario también es un tema en donde hay que ponderar la ventaja militar frente al criterio humanitario. Entonces, es decir, si el número de bajas civiles me permiten justificar el adelantamiento de las operaciones militares, hay gente que te va a decir no. Hay expertos en derecho internacional humanitario que va a decir no. Las bajas civiles son desproporcionales. La dificultad, y con esto quiero enlazar porque vi en los mensajes una pregunta muy similar frente a la tipificación de genocidio y el dolo especial. Yo creo que para responder las dos preguntas de una vez, ahí está el quid del asunto. Si uno ve las solicitudes de las órdenes de arresto contra Netanyahu y contra Golan, uno no ve que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está buscando cargos de genocidio. Y no lo ven y están buscando cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y yo creo que así lo hicieron
Uno, porque como les dije, probar el dolo especial es muy difícil en escenarios internacionales. Segundo, porque en el caso de Gaza, es un tema, yo creo que está en una zona muy gris. Entonces, por un lado tenemos am, declaraciones oficiales de ministros israelíes diciendo tenemos que acabar con estos no humanos, y a la gente no humana se le acaba con medidas no humanas, lo que puede ser claramente un indicador de un intento genocida. Por el otro lado vemos el envío de cierta ayuda humanitaria que, si bien muy limitada y desafortunadamente muy limitada, está entrando a la Franja de Gaza. Entonces, y también declaraciones donde dicen bueno, que su lucha no es contra la población palestina como tal, sino contra Hamas. Entonces es un tema que es bastante delicado. De nuevo, yo no quisiera llegar a la conclusión de una cosa o la otra, pero pareciera ser que el resultado ante la Corte Penal Internacional es que la Fiscalía no se va a atrever a tener cargos de genocidio. Y yo creo que habría que esperar y poner mucha atención también a lo que concluya la Corte Internacional de Justicia en el caso de Sudáfrica. Si la Corte Internacional de Justicia se anima a decir que existe un genocidio en la Franja de Gaza, puede ser muy interesante saber qué va a hacer la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional frente a esas conclusiones de la Corte Internacional de Justicia. Pero sí, esa es mi muy breve conclusión frente a una pregunta bastante difícil que de hecho está en el centro del debate en la justicia penal internacional en este momento. Muchísimas gracias, Cristian, excelente. Bueno, la visión, ¿no? Y desde cómo abordarlo siendo lo más objetivo posible en base a lo que configura. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedan las dos últimas preguntas. La primera de ellas para Javier nuevamente, por parte de la doctora Ostachi. ¿Existe alguna previsión para la intervención de la víctima en la etapa de ejecución en el marco de la Corte Penal Internacional? ¿O se rige también por la normativa del Estado donde se ejecuta? Eh, no hay previsiones específicas. Sí se rige con lo que se acuerde en el acuerdo de cooperación con el respectivo estado donde se va a ejecutar. Sí, no sé si soy claro. Sí, sí. Se va a regir por la normativa, por lo que esté acordado entre el estado donde se ejecuta la sentencia y el tribunal. No por la normativa del estado donde se va a cumplir, sí por lo que hayan acordado la Corte Penal con el estado en el cual se va a ejecutar la sentencia. Creo que es esa la pregunta, ¿no? Sí, exacto. Exactamente, en el marco efectivamente formal. Muchísimas Claro. gracias, Javier. Y la última para ambos, ¿cuál es su opinión en este aspecto? ¿Consideran que tiene alguna relevancia en la Corte Penal Internacional que una organización sea declarada terrorista? Qué buena pregunta. El doctor Farinella fue el encargado. El doctor Farinella fue el autor de la maldad de la pregunta, digo. Eh, Cristian, ¿vas vos? Ah, ok, vamos al agua primero. Vamos. Yo creería que la declaración de una organización como terrorista puede ser que ponga los ojos del fiscal en una situación, ¿sí? Que le llame la atención al fiscal. Que el fiscal diga, ok, quiero poner recursos en una investigación que tenga que ver con cierto grupo X o Y. Ahora, en el Estatuto de Roma, como en el sistema de Roma, como bien lo llamas, Javi, yo no recuerdo ninguna disposición Mm. que cambie, y si estoy equivocado, pues agradecería la referencia, pero yo no recuerdo ninguna disposición que me hable de un grupo terrorista como tal. Incluso recientemente en los casos de Al-Mahdi y Al-Hassan, que son dos antiguos miembros del Estado Islámico en el Sahel, en Mali, se hizo referencia pues a los crímenes cometidos, pero juzgamiento por el crimen de terrorismo
todavía, o sea, no lo tengo claro. Entonces yo diría, puede ser una llamada de atención al fiscal para que ponga recursos y ponga atención, pero jurídicamente yo creo que no significa ninguna alteración. No sé, Javi, si tú estás de acuerdo o desacuerdo conmigo. No, estoy totalmente en desacuerdo. No voy a entrar en la trampa de la pregunta del doctor Farinella. Yo creo que directamente no tiene que tenerlo en cuenta, porque el fiscal tiene que construir un caso y se construye en base a la evidencia, no en base a la calificación de terrorismo o algo. Yo cuando concuerdo con vos, Cristian, que yo cuando escuché la pregunta, lo primero que se me vino fue el caso Al-Mahdi de hace poco, pero no miembro del Estado Islámico y Mali, pero no, yo creo que no tiene que tenerlo en cuenta. Primero porque, primero, o sea, cuando yo estudié en la facultad, a mí me enseñaron en mis estudios de grado que si la ley no distingue, no debemos distinguir. Y no hay ninguna previsión, ni en el Estatuto de Roma, ni en las reglas de procedimiento de evidencia que así lo mencionan. Eso por una parte. Segundo, la oficina del fiscal y la corte o sea, se basan en la evidencia que pueden tener. Y aún así, hablamos hace un rato del principio de selectividad y tienen que tener ciertos, los tres parámetros, coherencia, imparcialidad, ¿no? Y la gravedad del crimen los tienen que tener, y el filtro de admisibilidad del 17, perdón, del 18, con las diligencias preliminares del 19 de admisibilidad, no hablan ninguno de terrorismo. O sea, yo creo que no hay que tenerlo en cuenta eso. A ver, creo que no habría que tenerlo en cuenta. De hecho, en la única resolución, yo recuerdo la sentencia de Al-Mahdi. La otra que mencionan, que mencionaste, Cristian, yo no recuerdo, pero yo creo que sí, que en Al-Mahdi menciona la pertenencia al grupo, al Estado Islámico, pero no lo hace como indicativo de algo o como que ayuda al case law, a la construcción del caso, o no. O sea, yo por ese lado me parece que no. Yo creo que no lo tiene que tener en cuenta el fiscal en ese caso, porque la ley no se lo indica, ni le dice, tenga en cuenta cuando califican o clasifican de terrorista. eh, Además, ¿quién puede clasificar de terrorista a tal o cual grupo para que sea vinculante para el fiscal? Eso también, o sea. Yo de pronto, Javi, para rematar y devolverle la pelota al doctor Fayela, hay un tema muy interesante en el que tenemos que pensar todos los abogados internacionalistas y es ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un grupo, digamos, terrorista o digamos, no lo llamemos terrorismo, digámosle un grupo armado organizado, em, hace parte de una parte sustancial de un grupo protegido? Pensemos, por ejemplo, en Hamas. Mm, Hamas no solo es un movimiento militar, sino también es un movimiento político al cual se ascribe una proporción significante de la población mm, de la Franja de Gaza. Entonces, cuando Israel dice quiero acabar con Hamas, ok, está acabando con un enemigo militar, pero ¿significa eso que está acabando con una parte sustancial del grupo protegido palestino? Ahí pareciera que el derecho internacional humanitario y el derecho internacional del genocidio conflictúan. ujú. Profundizando un poquito la pregunta que había hecho y sacándonos del contexto de la Corte Penal, como profesores de Derecho Internacional, ¿creen que existe un derecho del Estado que es atacado por un grupo terrorista para decidir hallar en el lugar del mundo en que se encuentre el jefe o los miembros de ese grupo terrorista y eliminarlos físicamente, teniendo aún en cuenta la existencia de daños colaterales? Es decir, hay un derecho del Estado atacado a hacer eso, que es un poco lo que decía Cristian visto desde el otro punto, ¿no? Si hay un derecho, si hay un derecho del Estado a matar al terrorista, decís, Fabio, preguntás, ¿cuál es la Sin, pregunta? exacto, sin ningún tipo de miramiento de garantías No, de no tiene debidos derecho. procesos. No tiene derecho. El terrorismo no se resuelve de ese modo. Primero que no tiene derecho y segundo por una cuestión de estrategia. Es más, los estudios de terrorismo indican que no se resuelve de ese modo. Pero Porque ese terrorista como respuesta jurídica, no Fabián, no veo, política.
No creo que lo tenga. No tiene derecho. Ajá. Y Yo, eso, yo, perdón, Fabio, yo de pronto sí me quiero mojar con esa pregunta. Yo iba a decir, está el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas y es el derecho a la legítima defensa. ¿que se Ahora, ejerce contra personas o contra estados? ahí es donde está lo difícil, ¿ah? ¿Por qué? Porque sí, este sistema estaba pensado para un sistema entre estados, pero aparte de la condición ruso-ucrania, no pareciera que se estuviera adaptando a la actualidad. Yo, yo creo que en cualquier caso, toda respuesta en legítima defensa, sea contra un agente estatal o sea contra un agente no estatal, debe igual respetar los criterios de proporcionalidad y necesidad que hacen falta. Tienen que notificarse al Consejo de Seguridad y tiene que ejercerse hasta tanto el Consejo de Seguridad no intervenga. Mm. ¿Sí? Am, Independientemente de si el grupo es denominado terrorista o no. ¿Sí? Porque terrorismo también es una categoría que políticamente es muy, muy gaseosa y jurídicamente un poco más, ¿ah? Entonces yo en esto estoy en desacuerdo con mi estimadísimo doctor Ruiz, Pero pero, pero Muy sí. bien, bueno, muchísimas sí. gracias a todos, a nuestros invitados, los expositores Cristian González y Javier Ruiz, la presencia también del doctor Daniel Adler y a los profesores, bueno, de toda la cátedra, Alberto Moreira, Nicolás Medel, Romina Manso, Elizabeth Ostachi, ahí también vi a Adriana Castellanelli. Les agradezco enormemente a todos y va a estar subida la grabación al canal de la facultad y de nuestro centro para quien quiera revisar alguno de los conceptos y seguramente los volveremos a ver a todos ustedes en alguna charla futura. Muy buen fin de semana para la gente en Argentina, creo que en Holanda no, pero bueno, será el Día de No, la ¿cómo Madre no? mañana, así que felicidades a todos y que tengan un poquito de sol al menos en La Haya. Muchas gracias. Buen fin de Muchas semana. gracias. Muchísimas Buen gracias. fin de semana a Un todos. saludo. Gracias, gracias, muy bueno, Buen día, gracias. salud.